¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Nunca como ahora hubo tantos consensos y acuerdos en la sociedad venezolana con relación al modelo económico y social que más le conviene al país. La mayoría aprueba una economía mixta y diversificada, postrentista, con mercado, con la participación fundamental del Estado, el poder popular y el capital privado. También la mayoría respalda el modelo de inclusión social, con igualdad y justicia. Los venezolanos comparten hoy una misma visión acerca de la economía y la sociedad, abandonando los extremos y moviéndose hacia una síntesis o mezcla entre el socialismo y el capitalismo, o socialismo productivo, como describen el modelo ideal los sectores populares. Desde los más humildes venezolanos hasta los grandes empresarios, la mayoría está consciente de la necesidad de preservar la paz y la estabilidad social y política, los programas sociales, la seguridad ciudadana, así como los innegables avances económicos como la reducción de la inflación, la estabilidad cambiaria, el pleno abastecimiento de alimentos y productos y el sostenido incremento de la producción petrolera. La mayoría no quiere volver a las crueles épocas de terrorismo y confrontación política. No quiere el regreso de las guarimbas, el desorden y el caos que tanto daño le hizo al país. Tampoco olvidan el desprecio de las élites más conservadoras contra los pobres ni el autoritarismo social. La mayoría rechaza el regreso de los responsables de las tentativas insurreccionales, las salidas violentas y las medidas coercitivas contra nuestra economía y nuestro bienestar. El próximo 28 de julio, los venezolanos decidirán entre la violencia y la paz, entre el caos y la estabilidad, entre el odio y el amor, entre la vida y la muerte, entre volver atrás y la certeza de un mejor futuro para todos. Bienvenidos a Análisis Situacional. Recuerde, no basta con estar informado, es necesario un análisis plural, profundo, inteligente acerca de la situación. Hoy nos acompaña Miguel Ángel Pérez Pirela, maracucho. Es doctor en Filosofía Política de la Universidad Gregoriana de Roma. Tiene estudios postdoctorales en Filosofía y Política en la Universidad de la Sorbona, en París. Es escritor, comunicador, creador y director del portal web laiguana.tv, por el cual mereció el Premio Nacional de Periodismo en el año 2018. Conduce el programa Desde Donde Sea en este portal laiguana.tv. Bienvenido, Miguel Ángel. Siempre muy grato tenerte por acá a conversar, a analizar la situación. Un gran placer, Oscar, estar aquí junto contigo. ¿Cómo observas el transcurso de la campaña electoral que oficialmente comenzó hace apenas unos días, pero que ya tiene varios meses en las calles? Los procesos electorales siempre están definidos por una emoción dominante y por una demanda social dominante. ¿Cómo observas el panorama? Bueno, es una campaña, hay que decirlo antes que todo, muy particular. Una campaña que no se parece en nada a campañas anteriores por diferentes factores que van desde lo comunicacional. Es una campaña donde el componente de la comunicación 2.0, de la comunicación digital, es muy importante. Esto no quiere decir que es toda la campaña, cuidado con cometer ese craso error, pero evidentemente no solamente en Venezuela, sino a nivel planetario, ya el tema de las redes sociales,
de la comunicación digital, de la comunicación 2.0, es transversal a todo el discurso de la campaña. Insisto, esto no deja de un lado el cara a cara, casa a casa, esquina a esquina, plaza a plaza. Y por otro lado es una campaña, además sui generis, porque, por así decirlo, la parte extremista de la oposición, que se ha negado sistemáticamente durante las últimas elecciones, durante las últimas campañas electorales, a participar, negando la autoridad, la legitimidad del Consejo Nacional Electoral, ahora está participando, y esto evidentemente crea reequilibrios en los factores de poder que están en juego. Seguramente observaron finalmente que el voto para los venezolanos es una herramienta para premiar, ratificar o para buscar alternativas. Para los venezolanos no hay otro camino sino la ruta democrática, electoral, constitucional. Claro, Oscar, pero hay una gran trampa detrás de todo esto. Porque qué casualidad, el extremismo opositor ahora quiere llamar al pueblo a votar, después que lo sometió a guarimbas, después que lo sometió a blackout eléctrico, después que no sometió a todos, a ti, a mí, a todos los que nos están viendo y escuchando, a penurias económicas, a intentos de magnicidio, a intentos de invasión. A muerte. A muerte y mucha, además de la que se ha evitado, ¿no? Porque el plan ha sido siempre arrodillar de hambre al pueblo venezolano. Entonces, después que durante años nos han aislado económicamente y financieramente, y yo no hablo en términos de geopolítica, no, hablo de la clase media venezolana, del pequeño empresario. Nosotros tenemos la Iguana.tv y para comprar cualquier cosa, para pagar servidores, hay que triangular, porque una cédula, un pasaporte venezolano en el mundo financiero internacional es un pecado original por culpa de las sanciones. De eso estoy hablando. Después que crearon estas condiciones donde cambiar un artefacto eléctrico en una calle, un bombillo, donde garantizar el servicio eléctrico es una odisea, ¿sí? Ahora entonces sí quieren ir a elecciones. Por eso hablo con mucha responsabilidad de una trampa. Es decir, que vayan a elecciones es una buena noticia. ¿Es táctica entonces? Es táctica y estrategia. Ahora quieren cobrar. Claro, ahora quieren cobrar. Ellos quieren cobrar. Edmundo González Urrutia, María Corina Machado, Leopoldo López, Juan Guaidó, Ledesma, porque tienen nombre y apellido. Y quienes están detrás, el verdadero candidato contra Nicolás Maduro, que se llaman los Estados Unidos, ahora quieren cobrar las penurias, los cortes eléctricos, la falta de medicinas, de insulina, por ejemplo. Ahora quieren cobrarlo, entre comillas, democráticamente. Es decir, la fachada es democrática, pero lo que está detrás sigue siendo siempre un plan desestabilizador. Y la campaña electoral, para responder más directamente a tu pregunta, de Edmundo González Urrutia, de María Corina Machado, de Juan Guaidó, de Leopoldo López, la verdadera campaña electoral, mira lo que te voy a decir, es eso que Michel Foucault llamaba le biopouvoir, el biopoder, es decir, el poder sobre la vida, el poder sobre el corte eléctrico, el poder sobre la carne que se pudre, el poder porque la nevera está apagada, el poder del aire acondicionado que no funciona en condiciones climáticas fuertes como la tienen gran parte del país, el poder de no poder utilizar una tarjeta de crédito para la clase media internacional, el poder de no poder tener un crédito para un automóvil, el poder de haber dado una estocada muy fuerte a la economía que no obstante sigue creciendo este año, pero los últimos 5 años, ¿qué ha pasado? Entonces, es una campaña electoral fundamentada sobre el biopoder, sobre el poder de la vida cotidiana del venezolano y de la venezolana. Eso quiere decir que estas son las elecciones más injustas y desequilibradas que ha habido en nuestra historia electoral contemporánea. Te lo digo porque el presidente va prácticamente de manos atadas, con el peso enorme
de una campaña por parte de la oposición que se ha concentrado en afectar los servicios públicos, la calidad de vida y también afecta la calidad de la gestión. Es decir, el gobierno va con el peso y las desventajas de las medidas coercitivas unilaterales. Quiero que me hables un poquito de eso ahora cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña Miguel Ángel Pérez Pirela, director del portal laiguana.tv. Te preguntaba acerca de las condiciones en las cuales acude el presidente Maduro y el chavismo a estas elecciones. En mi opinión, una de las más desequilibradas e injustas de toda nuestra historia electoral, porque el presidente Maduro acude a esta cita electoral con el peso de las medidas coercitivas unilaterales, pero también que han afectado la calidad de la gestión y la calidad de vida de los venezolanos, pero también con una estrategia de neurotización que hemos visto en las últimas 2 décadas, es decir, crear un clima de desasosiego, desesperanza, incertidumbre, rabia, neurosis, que posibilite el estímulo de un voto por quien sea, como sea, no importa qué propone, no importa qué dice, no importan sus credenciales, no importa el día después, solo importa salir de la neurosis. Con mejores palabras no pudiste describirlo. ¿Es acaso la campaña más injusta que se ha realizado, no en Venezuela, en la región? Porque es una campaña donde la extrema derecha quiere cobrar la cuenta de las sanciones, de los bloqueos, y alguien podrá decir que se trata simplemente de lugares comunes, pero, y le pregunto a los usuarios y a las usuarias, ¿acaso usted no recuerda la campaña de la muerte, cuando usted no podía salir de su casa porque le colocaban cadenas en el estacionamiento de los guarimberos? O cuando le tocaban el vidrio para ver si usted era chavista, opositor independiente, y dijera lo que usted dijera, si usted no pagaba en las guarimbas, usted podía ser hasta quemado. ¿O acaso le tengo que recordar cuando en este país nos dejaron sin siquiera papel higiénico, sin toallas sanitarias para las damas venezolanas? ¿O les tengo que recordar cuando todo el país fue apagado por un blackout eléctrico? O cuando mercenarios con boina verde trataron de entrar en medio de la pandemia. O cuando no se nos aseguró por un bloqueo ni siquiera una sola vacuna. Es decir, Oscar, estamos hablando, porque ahora todo es de colores, nos sacan un señor de la tercera edad con los cachetes caídos, nos viene una señora que llamó a estas guarimbas, mal llamadas guarimbas porque son actos terroristas, que llamó a la invasión que le pidió Israel a los Estados Unidos. Es decir, yo no estoy hablando desde una posición política, yo estoy hablando como venezolano, como padre de familia. Y me disculpa que acaso no estaré a la altura de un análisis político cuando digo estas cosas, pero es que esta campaña es de la vida contra la muerte. Esta es una campaña del biopoder. Esta es una campaña en la cual la única propuesta electoral de Edmundo González Urrutia, de María Corina Machado, de Leopoldo López y de Juan Guaidó es: si no votas por nosotros, te vamos a sancionar todavía más, te vamos a aplastar todavía más. Y esto en medio de un crecimiento de la economía venezolana de 5 puntos, dicho por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, es decir, dicho por organismos internacionales no precisamente afines al chavismo. Entonces, aquí la reflexión que hay que hacer, imaginémonos lo que se ha tenido que hacer para que en medio de economías que están cayendo a nivel regional y mundial, una economía venezolana está surgiendo. ¿Y si no hubiera surgido? ¿Y si las políticas económicas de los últimos meses no hubieran sido, no hubieran tenido estos efectos positivos? ¿Dónde estuviera Venezuela? Porque, y con esto termino mi respuesta, el plan para el 2024 es que el pueblo venezolano se estuviera muriendo de hambre, porque la campaña electoral de la extrema derecha es el chantaje, es la muerte,
es la zozobra, es lo que tú vienes alertando desde hace no semanas, ni siquiera meses, hace años, es la neurosis. Y ahora pregunto yo, ¿es realmente esta una elección equilibrada, democrática, justa, cuando tenemos una pistola en la cabeza y es vota por nosotros o vendrán más guarimbas, más apagones, más? Esa es la reflexión que yo creo que tenemos que hacer. Y yo entiendo, sí lo entiendo, la rabia, la frustración, por no decir otras palabras, del venezolano al cual se le va la luz, al cual acaso tiene un servicio de gas precario, al cual le cuesta llegar al fin de mes. La pregunta es, ¿cuáles son las razones estructurales de esto? ¿Una mala gestión de un gobierno o un acoso económico, financiero, diplomático, mediático, psicológico contra el pueblo venezolano? Cuando pensamos en millones de venezolanos fuera del país, la pregunta es, ¿cuál es la razón de las familias divididas, separadas, de que muchos de nuestros seres queridos estén afuera? ¿Cuál es la razón? Y al comenzar nosotros a dar respuestas de todo esto, empezamos a entender la campaña electoral de la muerte de Edmundo González Urrutia, de María Corina Machado, de Leopoldo López, de Juan Guaidó y compañía. ¿Cómo observas, cómo evalúas el uso de las redes sociales en esta campaña electoral? Y quiero añadir a la pregunta una reflexión que he leído y escuchado de expertos en redes sociales y en comunicación digital, que es en un mundo hiperdigitalizado, lo crucial, lo disruptivo va a ser lo humano. Es decir, las redes, por un lado, como fuentes de emociones permanentes, diversas, estimulantes, efímeras, pero también el contacto personal, la cercanía, el escuchar. ¿Cómo se maneja este comportamiento de las redes en esta campaña electoral precisamente? Y luego hablaremos de la dictadura del algoritmo, que se ha mencionado tantas veces. Es un tema complejo que yo llevo abordando, tú lo sabes, desde hace al menos 12 años. La iguana tiene 12 años. Es decir, te hablo desde la práctica y desde la teoría, porque también es necesario estudiar todo esto, y yo sé que tú lo estás haciendo, desde la filosofía de la comunicación. Exacto. Ya hay varios autores que han dado propuestas en relación a lo que está sucediendo. A nosotros nos crearon, y para explicar el celular, lo voy a hacer con un embudo. El objeto clásico y diría yo casi que prehistórico del embudo, el embudo. Esto se ha convertido en un embudo de las emociones, un embudo laboral, si tú me quieres enviar un currículo, viceversa, es por aquí. De las emociones, si yo quiero saludar a mi padre o a mi hijo, es por aquí. Es tanto un mecanismo laboral, un medio de trabajo, que puedes trabajar los domingos a cualquier hora. Estamos trabajando las 24 horas al día. Te pueden interrumpir tu descanso. Si yo le quiero echar los perros a una mujer, o si una mujer quiere echarle los perros a un caballero, es por aquí. Si yo quiero informarme, es por aquí. Si un muchacho del liceo, de la universidad, una muchacha quiere hacer tareas y buscar información, es por aquí. Y es un instrumento que ha convertido en mercancía las emociones. Ahí vamos. Y nuestra conducta diaria. La ha transformado en mercancía, están a la venta. Pero quiero que desarrollemos esta idea con más tiempo una vez que regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña Miguel Ángel Pérez Pirela, doctor en filosofía política y director del portal laiguana.tv. Te preguntaba acerca del rol de las redes sociales, específicamente en esta campaña electoral. Entonces te decía, que es también el rol de las emociones, el rol de la comunicación, el rol de la información. Claro, es transversal, el 2.0. Yo te decía que esto es un embudo. Por aquí pasan las relaciones familiares, las relaciones laborales, por aquí pasan las relaciones sentimentales, por aquí pasan las relaciones sexuales. Todo pasa por aquí. Y después de la pandemia, este fenómeno se acrecentó
Muchos lo estuvimos viendo, lo estuvimos analizando, al menos desde hace 12 años, y dijimos, esto se viene. ¿Qué pasa? Que esto no es un objeto etéreo, fantasmático, metafísico, divino. No. Esto está siendo controlado. Todo lo que nosotros, entre comillas, somos, hacemos, es decir, todo lo que comunicamos, porque somos animales políticos, como decía Aristóteles, zoon politikon, decía Aristóteles que era el ser humano, un animal político, un animal de nosotros, todo pasa por aquí. Y este aparatico es controlado en términos de redes sociales por un puñado de empresas, porque se dice las redes sociales, el 2.0 como algo muy universal, muy general. No, son empresas privadas. Y el rol de una empresa privada es ganar dinero. Y casi todas estas empresas privadas se encuentran en un solo país, los Estados Unidos. En un solo estado, California. En una sola ciudad, Los Ángeles. En un solo valle, en un solo cerro, Silicon Valley, como decir aquí, Bellomonte. Es decir, que existe un monopolio, un control de este embudo. En la parte más angosta del embudo hay quienes escogen a lo cual tú le vas a dar me gusta o no le vas a dar me gusta. Tú tienes la libertad de darle me gusta, sí, pero a partir de la información o del contenido que ellos te van a mostrar. Es decir, ellos pueden desaparecer un contenido o pueden hacer aparecer un contenido. O distorsionarlo. Y esto es manejado a través de un algoritmo, que es una condición matemática. Pero ahora, el algoritmo no se puede entender, y esto es importantísimo, Shemel, por eso agradezco tu pregunta, solamente desde una reflexión tecnológica, desde una reflexión matemática. Lo matemático y lo tecnológico es el mecanismo que hace posible eso, pero detrás hay una cosmovisión colonial, hay una filosofía, hay una antropología, hay una sociología, hay una politología que tiene un proyecto para hacer que el individuo vea algunas cosas y otras no las vea. Yo puedo decir aquí, quiero pizza, quiero comer pizza, qué ganas tengo de comer pizza, y yo te aseguro que saliendo de Globovisión, a mí me va a salir una publicidad de pizza. Ya esto es muy gravísimo, ¿por qué? Porque, y tú eres encuestadora además de prestigio, porque nosotros estamos llenando una especie de encuesta que nadie nos ha preguntado a toda hora. ¿Qué estoy comiendo? ¿El cumpleaños de mi niña o de mi niño? ¿Qué gustos, qué colores son afines? Y porque aquí en este celular hay una cámara que te está escaneando a toda hora. Estoy contento, estoy feliz, esto me da asco, esto me gusta. Y están haciendo una especie de gran maleta con la información que nosotros a todo momento estamos dando, sin dejar de un lado que esto además es un elemento de geoposicionamiento. Es decir, en todo momento, aunque yo tenga apagada la ubicación, ellos saben dónde estoy, cómo me traslado. Es decir, no solamente tienen el contenido sentimental, el contenido laboral, el contenido familiar, sino además georreferencialmente saben incluso mis movimientos. ¿Qué pasa con todo esto? Que con todo esto hace una especie de cajita feliz, y lo digo muy irónicamente, que después es vendida a empresas como Cambridge Analytica, por ejemplo, que a su vez es vendida a otras empresas que van a impactar sobre tus gustos. Todo esto es muy grave, pero si esto lo conjugamos a la política, es más grave aún, porque esa información también se le está vendiendo a partidos políticos o algunas veces regalando. Y por eso en estos momentos los Estados Unidos tienen un control, mosca con lo que voy a decir, sobre las decisiones electorales de los ciudadanos en todo el mundo. Ahora, y con esto termino, una reflexión desde la filosofía. ¿Qué es la libertad? Decía Jean-Paul Sartre, filósofo existencialista francés, que todos los días nosotros somos nuevamente libres. No importa lo que pasó ayer. Hoy yo me despierto y a partir de mis decisiones yo vuelvo a tejer y a construir mi libertad. Eso sí, la decisión, y tú como encuestador lo sabes, viene de una información, de un contenido. Yo puedo decidir entre A y B si conozco A y B, pero si me quitan B y solamente tengo A. Y si esta A es, como tú lo acabas de decir tú, distorsionado a partir de esto. Como dicen los jóvenes, B fue baneado. Ahora tengo una sola opción A y esta opción es distorsionada de acuerdo a los contenidos que ellos me están dando, de acuerdo al contenido que yo le di cotidianamente cada hora y cada segundo. Entonces, la libertad del individuo queda truncada. Y en grandes universidades del mundo, Cambridge, Oxford, Harvard, la Sorbonne, ya en grandes centros de investigación se están haciendo la pregunta, ¿puede existir democracia en un mundo donde todo el contenido que te están dando es un contenido o baneado
o determinado o distorsionado. Y ahora vengo a Venezuela. El presidente Nicolás Maduro tenía hace 3 meses, por ejemplo, en cada contenido de TikTok, por decirte, 90.000 me gusta, 90.000 likes. Comenzando la pre-campaña y campaña bajó a 9.000. ¿Qué pasó con las otras visitas? ¿Por qué de pronto no aparece en las redes sociales? ¿Por qué de pronto está en una conexión en directo, una live en TikTok y es baneado y es bloqueado? ¿Por qué de pronto gran parte del contenido que nosotros estamos consumiendo por aquí es de un candidato que nadie conoce como Edmundo González Urrutia? ¿Por qué X, por qué Instagram, por qué esas empresas privadas están determinando las elecciones mundialmente y aquí en Venezuela? Y para terminar esta reflexión, estas empresas privadas, X, Facebook, Instagram, no están en manos de Elon Musk, no están en manos de Zuckerberg, esas son las caras visibles, están en manos de conglomerados de inversionistas que cotizan en las bolsas del mundo, Wall Street, etcétera, y en las bolsas, perdón, y que ni siquiera ellos mismos saben quiénes están realmente siendo dueños de esto. Y en todo caso, detrás de estos dueños están los Estados Unidos, bajo una lógica imperial que te dice qué información va a salir y qué no va a salir, que decide, a fin y al cabo, cuál es la parte más angosta de este embudo político, cultural, antropológico, sociológico. Las redes sociales se han convertido en una gran trampa y en una dictadura como nunca antes ni los más apocalípticos autores de ciencia ficción hubieran imaginado. ¿Qué hacer frente a esa dictadura? Frente a esa tentativa de control absoluto colonial sobre las mentes y las emociones de la gente. Es más, recuerdo que las redes nacen con la promesa de democratizar la comunicación, de acentuar todavía más, profundizar la libertad, la participación de los seres humanos. Pero se han convertido en todo lo contrario. Quiero que abordemos esa reflexión, pero una vez que regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña Miguel Ángel Pérez Pirela, director del portal laiguana.tv. Te preguntaba, Miguel Ángel, acerca de la promesa cuando nacieron las redes sociales y se plantearon acentuar la libertad, multiplicar la libertad, la participación, que era la herramienta para que todos seamos iguales desde el punto de vista comunicacional, y se ha convertido en todo lo contrario, una dictadura del algoritmo. Para colonizar nuestras mentes, para explotar y convertir en mercancía nuestras mentes, nuestras emociones. ¿Qué hacer? Bueno, te voy a dar un ejemplo de cómo funciona el algoritmo, porque, insisto, lo tecnológico y lo matemático es solo un instrumento, detrás hay un proyecto cultural. Hay un escritor francés que tiene una obra muy famosa que se llama El primer trago, no sé si se puede decir, de bebida espirituosa, fresca, para estamos en horario infantil. Así se llama la novela, es muy buena. Y él parte precisamente de un ejemplo que bien nos puede servir para responder a esta pregunta que tú me estás haciendo. Y para explicar el escroleo, porque aquí, chiste aparte, antes estaba de moda el perreo, ahora está de moda el escroleo, es decir, y dale para abajo, y dale para abajo, y tú puedes pasar toda la noche, Oscar, escroleando Instagram, escroleando TikTok, escroleando X. Y en este tema del escroleo, entender el tema del escroleo es entender el tema del algoritmo. Porque él dice, tú te tomas, en esa novela, dice el autor francés, tú te tomas el primer trago de esta bebida espirituosa a 35 grados con aquel calor. E inmediatamente comienzas a ver todo, primero en HD y después en 4K. Es decir, el azul es azul, el rojo, así. Tienes una sensación de frescura, de alivio, de felicidad, porque sobre eso juegan las redes sociales. ¿Y qué quieres hacer? Tomarte el segundo trago para repetir la experiencia del primer trago. Y después del tercer trago, y el cuarto y el quinto, y terminas borracho y nunca vas a reproducir la experiencia del primer trago. TikTok, Instagram, X funciona de la misma manera.
con la aspiración humana, con la esperanza de que algo mejor después del primer posteo va a llegar. Y terminas en el primer posteo y crees que viene algo mejor y sigues y sigues. Eso genera y sigues. mucha ansiedad, incertidumbre. Dependencia. Es una droga y adicción. confeccionada. Es dopamina pura. Es un problema no solamente, insisto, tecnológico y matemático, ni siquiera cultural, filosófico, antropológico, sociológico. Es un tema, Oscar, incluso químico. Claro. Tú tienes ansia porque tú necesitas. ¿Qué es lo que hace un ciudadano? La última cosa que hace normalmente antes de acostarse, ver el celular. Y la primera, ver el celular. Ese embudo mira, Cartesio decía cogito ergo sum, pienso luego existo. Ahora es posteo, luego existo. Me dan me gusta, luego existo. Estoy en las redes, luego existo. Es decir, yo me estoy comiendo un plato de pasta en un restaurante y no me lo degusto si antes... Y no existe el plato de pasta si no lo posteo. La fiesta de una niña o de un niño de 5 años no existe si no está en las redes. Yo puedo estar en Los Roques con la pareja que más me gusta, con una langosta, con el mar turquesa frente a mí, y si se le acaba la batería del celular me viene un ansia. ¿Por qué? Es decir, ¿por qué la necesidad de existir? ¿Por qué la necesidad de ser a partir del aparecer? Es un proyecto antropológico, cultural. La inteligencia artificial. ¿De dónde viene el contenido de la inteligencia artificial? Ni siquiera de nosotros, del contenido sobre todo de Europa y de los Estados Unidos. Es decir, ya el proyecto mismo de información que te da la inteligencia artificial es un proyecto colonial. Ahora, ¿qué hacer? ¿Cómo enfrentar eso? Porque al fin y al cabo son medios. Y esa es la respuesta. Son medios. Y esa es la respuesta. Dependen de los contenidos para influir, persuadir, convencer. Son medios, no fines. El fin... O sea, los contenidos aquí ejercen un papel estratégico. Porque el fin debería ser, para responder a tu pregunta, el ser humano. El fin no es TikTok. Yo no existo a partir de TikTok. El fin soy yo y es mi existencia. Por eso le tenemos tanto miedo al Black Mirror, que hay una serie en Netflix, por cierto. ¿Qué es el Black Mirror? El espejo negro. ¿Por qué? Porque cuando el celular está apagado, ustedes que nos están viendo, hagan la prueba. Cuando el celular está apagado, yo veo, ¿a quién veo? A mí. Y nos da terror, porque queremos la luz que nos hace olvidar de nuestra propia existencia. Ahora, hacer humana la humanidad. Hacer humana la humanidad. Y vamos a la campaña electoral. Nada puede sustituir el cara a cara, el abrazo. Totalmente. El esquina a esquina, el casa a casa, el plaza a plaza. Escuchar, empatizar, nada lo puede acompañar. sustituir. Y yo lo he dicho en varias ocasiones. Y son experiencias que puedes multiplicar por millones a través del medio. Pero que no se puede sustituir a través del medio. Un like no es un voto. Me estás hablando de contenidos emocionales, entonces. Es que esta es la dictadura de la emoción. Es decir, cuando yo veo al gatito, cuando yo me coloco, bueno, como si tú me dijeras, vamos, análisis situacional, Pérez Pirela, a que no te pones este vaso arriba y empiezas a bailar merengue. Es decir, esa es la emoción, el límite, hasta dónde puedes llegar. A eso hay que sustituirlo con contenidos. Miren, nosotros tenemos, esto te lo planteo desde el punto de vista teórico, pero también práctico. Desde hace 12 años nosotros estamos en laiguana.tv, desde antes de la pandemia, desde cuando los medios digitales prácticamente no existían. ¿Tú recuerdas Cayendo y Corriendo en Venezolana Televisión, que yo hice durante 10 años, hace 5 años? Ahí ya yo le estaba hablando a celulares y decían, pero incluso muchos políticos, este es loco que le está hablando a los celulares teniendo las pantallas de televisión, porque ya este proyecto se venía. Lo que pasa es que la pandemia lo adelantó. Ahora, el mismo que te dice que desde hace 12 años ha logrado posicionar a laiguana.tv como el primer portal digital de este país, es el mismo que te dice, nada puede sustituir la comunicación humana fuera de las pantallas. Y eso es un trabajo que tienen que hacer sobre todo la política progresista, la política de izquierda, la política que apuesta por la humanidad, porque el algoritmo puede romperse solo colocando al humano por delante del algoritmo, colocando la mirada, el abrazo, el beso, la palabra, la escucha, la voz. Y esa es una de las grandes tareas que tiene la humanidad. Qué casualidad que el hijo de Zuckerberg, que los hijos de Elon Musk tienen prohibido utilizar celulares y redes sociales.
y más bien tienen que hacer deporte. Qué raro que ya los países nórdicos, que antes apostaron a las pantallas en la educación, ahora están diciendo hay que escribir, hay que leer, hay que oler al libro. Es decir, ninguna pantalla, y yo estoy en pro de la literatura digital, claro que sí, tenemos una casa editorial, La Iguana Ediciones, pero nada sustituye el olor del libro, el pasar la página, el subrayar el libro. Y en momentos de campaña electoral en Venezuela también hay que hacer un equilibrio entre las dos realidades, porque si nosotros... ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer en esta campaña electoral? Tomando en cuenta todas esas premisas, todas esas reflexiones, pero me respondes por favor cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Nos acompaña Miguel Ángel Pérez Pirela, doctor en filosofía política, director del portal laiguana.tv. ¿Qué hacer? Pensando en esta campaña electoral y sobre la premisa, por lo que has reflexionado, sobre la premisa de que pensamos lo que sentimos. Bueno, la calle, la plaza. Acaba de suceder esta semana un hecho, bueno, lamentable. La vicepresidenta estuvo en el lugar de los hechos, en el lugar de la tragedia natural y un árbol le cayó encima. Es decir, un accidente que demuestra que la realidad es la realidad. Es decir, hay otras... Y que ese evento profundamente emocional vale más que 100 ruedas de prensa. Claro. Por ahí nos quieren vender a una mujer como la mujer de la fuerza, la mamá por aquí. Todo es fácil. Ahora, esto es y lo primero que todo, mi solidaridad con la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, mi admiración. Igualmente. Mi admiración. Porque estaba ahí, con los más necesitados, con los fallecidos, con los desaparecidos, con el que se quedó sin techo. Ahora, yo digo, la dictadura de TikTok, de Instagram o de Facebook puede sustituir a una mujer venezolana que estaba en el momento de mayor necesidad del ser humano, del desprovisto de un techo, de un vaso de agua, de un almuerzo. Algo puede sustituir ese gesto que desgraciadamente terminó en este accidente. Nada. Y esto es un buen ejemplo dentro de lo malo de la experiencia y de lo triste, ¿no? del accidente, de cómo la política es la realidad. La política es la mirada, la política es el abrazo. Y esto me sirve para hacer una pregunta. Aquellos que son las estrellas de los focos, de llenar media cuadra y decir que hay 10.000 personas, ¿dónde estaban cuando la pandemia? Cuando a ti te vacunaron, cuando a mí me vacunaron, cuando a ti te vacunaron, ¿dónde estaban? Es decir, ¿dónde estaban estas personas cuando los venezolanos hemos pasado vicisitudes? No estaban. O estaban pidiendo bloqueos, o estaban pidiendo sanciones. Y esto puede parecer un lugar común, puede parecer politiquería, pero insisto, nada puede sustituir la realidad. Ni la dictadura del algoritmo, ni la tecnología 2.0, ni la inteligencia artificial, porque hay algo más complejo que la inteligencia artificial, sobre todo en el Caribe y en Venezuela, que es la inteligencia emocional. A la inteligencia artificial vamos a colocarle elementos de inteligencia emocional para decidir el próximo 28 de julio. Que la inteligencia artificial no nos venda pajaritos preñados como se lo vendieron a Argentina con Milei. Que un señor con una capa que controlaba los algoritmos y terminó siendo vicepresidente, dejó a los funcionarios públicos sin trabajo, dejó a las universidades públicas sin presupuesto, está cerrando medios de comunicación nacionales. Toda una campaña que se basó en jugar con la inteligencia emocional a través de la inteligencia artificial y de pronto llegó la realidad y la realidad, Oscar, es necia. Vamos a mirarnos en esos espejos porque, y te cito, una campaña de la neurosis estructurada a partir de una inteligencia artificial no puede terminar mi inteligencia emocional de saber que soy venezolano, que saber que por una guerra económica terminó mi familia fuera del país, de saber que me quitaron la electricidad, de saber que me quitaron el papel toalé, y esa inteligencia emocional tiene que saber que estamos decidiendo entre la vida y la muerte.
entre un proyecto de país soberano y el entreguismo a la ExxonMobil, a Biden o a Trump, a los proyectos de la OTAN, etcétera, etcétera. Es decir, esta campaña se tiene que decidir desde, y termino por donde comencé, la biopolitik, desde la biopolítica, desde la política de la vida, desde la política Hay del que ser volver humano. volver a lo humano. Volver a lo humano porque nos están atacando desde lo humano. Porque cuando nos quitan la luz, cuando nos bloquean, cuando nos sancionan, cuando nos quitan el papel Cuando sanitario... estimulan emociones negativas, la incertidumbre, el desasosiego. Las guarimbas, actos terroristas que terminaron cansando antes a la oposición que al chavismo. ¿Existe realmente el peligro de volver atrás? Pero por supuesto que sí, siempre existe el peligro de volver atrás, en un matrimonio, en una relación familiar, en una relación de amistad y en la política. Es que cuando te venden, vota por esto, para salir de esto, pero ¿qué es esto? ¿Qué me estás proponiendo? ¿Qué hay detrás de esto? Y a nosotros nos están proponiendo la nada. Edmundo González Urrutia es la nada. No sabemos quién es, no tiene proyecto político, no aparece. ¿Qué vamos a votar? ¿Por un salto al vacío? 3 de cada 4 venezolanos percibe o considera que está poco, algo o nada informado acerca de las credenciales del candidato de la oposición y de sus propuestas. 3 Imagínate, de cada 4 declara que desconoce esa dimensión del candidato opositor. Porque esa es la campaña electoral, venderte la nada travestida de bloqueo, sanciones, de un chantaje. Estas son las elecciones más injustas que jamás se han hecho en Venezuela. Y yo estoy perplejo de que el gobierno tenga el coraje, de que el presidente Nicolás Maduro tenga la valentía de ir a unas elecciones presidenciales en estas condiciones de chantaje, de bloqueo, de sanciones, evidentemente en unas condiciones desiguales, porque la campaña electoral, primero el candidato de la extrema derecha no es nadie sino los Estados Unidos, segundo, el proyecto electoral es saquemos a Maduro para no se sabe qué, un salto al vacío, o sí se sabe, intereses foráneos, bloqueos, sanciones, guarimbas, blackout eléctrico. Es decir, hoy tú entras ayer yo hacía unas compras en un supermercado y entraba y había de todo. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo pasamos de no tener papel toalete a esto? Parece fácil, pero ¿qué se tuvo que hacer en términos económicos para llegar a todo esto? Comimos sardina, mango. Y yuca. Y mosca. Yo se lo he dicho varias veces públicamente al gobierno también. Si la mejor campaña electoral es decir que mientras que en Perú, mientras que en Ecuador, durante la pandemia los cadáveres estaban pudriéndose, y discúlpame lo grosero, lo soez de esta descripción, se están pudriendo en la calle durante la pandemia, Venezuela fue uno de los países que mejor gerenció la pandemia. ¿Eso cómo se hizo? A través de inteligencia artificial, a través de redes sociales. Se hizo en medio de un bloqueo y de sanciones. Y de una comunicación cercana, empática, que explicaba, que acompañaba, que se vinculaba todos los días con la sociedad venezolana. Ahí estuvo el gran éxito de la gestión del presidente Maduro en esa coyuntura. Y permíteme decirte esto, yo he sido crítico en Venezolana de Televisión, en aquel programa Cayendo y Corriendo, de la economía, de la llamada guerra económica, pero eso no me exime a mí de entender en términos de inteligencia emocional que el próximo 28 de julio estamos entre un extremismo que ha tratado de arrodillar de hambre a este país a través de sanciones, bloqueos, y una propuesta que hace que tuvimos vacunas y en estos momentos hay una Venezuela que está creciendo en 5 puntos. Para terminar, Miguel Ángel, dígame. ¿Por qué votar el 28 de julio? Bueno, porque el voto, ¿cuánto le ha costado a la humanidad toda el elegir? ¿Cuánto ha costado el salir de las aristocracias del medioevo hasta el siglo XIX? ¿Cuánto nos ha costado salir de los apellidos, del linaje supuestamente de sangre azul para decidir como ciudadanos? Es un derecho adquirido que ha costado mucha sangre. ¿Por qué votar? Porque es un derecho humano que nos los hemos ganado. ¿Por qué votar? Porque quienes ahora están llamando a votar por ellos nos decían que no votáramos en las últimas elecciones. ¿Por qué votar? Porque somos libres. ¿Por qué votar? Porque somos soberanos. ¿Por qué votar? Por Venezuela, por nuestro país, por nuestra familia, por el futuro, por nuestros chamos,
Porque el voto es la única solución. Escúchame bien lo que te voy a decir, Oscar. El voto es la única solución que aleja la guarimba, que aleja la violencia, que aleja la guerra. Y la exclusión. Es lo único. Y en el voto somos todos iguales. Del señorote, con el gran apellido, al obrero, al campesino, al estudiante, al ama de casa. Bueno, Miguel Ángel, muy interesante este análisis situacional. Muchísimas gracias. Espero que podamos conversar en vísperas de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Seguramente tendremos otra gran oportunidad. Y muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos vemos en un próximo análisis situacional por Globovisión, periodismo libre, independiente, responsable y veraz. Hasta pronto.